La Sayona, la leyenda del terror. En las remotas y solitarias tierras de América Latina circula una leyenda que ha aterrorizado a generaciones, la historia de la Sayona. Un relato que ha cruzado fronteras, sembrando el miedo en cada rincón donde se escucha su nombre. Esta es una historia de amor, traición y venganza que nos recuerda que el dolor y la ira pueden tomar formas inimaginables. La leyenda cuenta que, en un pequeño pueblo rodeado de densa vegetación y caminos polvorientos, vivía una hermosa joven llamada María. Su belleza cautivaba a todos, pero su corazón pertenecía a un hombre llamado Juan. Su amor era intenso y puro, pero también estaba marcado por los celos y la desconfianza. A medida que pasaban los días, las sombras del bosque parecían acercarse a sus corazones. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro trágico. Juan, consumido por los celos, comenzó a sospechar de la fidelidad de María. Sin pruebas, dejó que la paranoia se apoderara de él. Una noche, decidido a descubrir la verdad, la siguió hasta el bosque, donde la vio hablando con un desconocido. La ira lo consumió y, cegado por la furia, tomó una decisión fatal. En un arranque de celos, atacó a María, y aunque sus gritos resonaron en la oscuridad, nadie pudo ayudarla. La joven fue asesinada brutalmente, y su cuerpo quedó abandonado entre los árboles, oculto entre las sombras. El pueblo, al enterarse de la tragedia, quedó consternado. Juan, al darse cuenta de lo que había hecho, huyó del lugar, pero su conciencia lo perseguía. Las noches se convirtieron en un tormento, y las visiones de María lo acosaban, reclamando justicia. Se dice que, al caer la noche, podía escuchar su voz llamándolo desde el más allá. Finalmente, incapaz de soportar su culpa, Juan se quitó la vida, convirtiéndose en una sombra más en la leyenda de la Sayona. Pero la historia no terminó allí. Las almas atormentadas de María y Juan quedaron atrapadas en el bosque. La traición y el dolor transformaron a María en un espíritu vengativo. Se dice que en las noches de luna llena, su figura aparece entre los árboles, vestida de blanco y con el rostro cubierto, buscando a aquellos que traicionan su confianza. Conocida como la Sayona, su grito desgarrador resuena en la oscuridad, un eco de la tragedia que vivió. Los relatos de encuentros con la Sayona comenzaron a multiplicarse. Se cuenta que aquellos que se atreven a cruzar el bosque en una noche oscura pueden escuchar su llanto, una mezcla de tristeza y rabia que paraliza a los que la oyen. Algunos han asegurado haberla visto, su figura espectral deslizándose entre los árboles, buscando venganza. Su presencia se siente como un frío helado, una advertencia de que no se debe jugar con los sentimientos de los demás. En una de las historias más escalofriantes, un grupo de amigos decidió acampar cerca del bosque, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. Durante la primera noche, comenzaron a contar historias de terror alrededor de la fogata, riendo y burlándose de las leyendas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó inquietante. El viento susurraba entre los árboles y una sensación de desasosiego se apoderó de ellos. Uno de los amigos, llamado Pedro, decidió aventurarse a explorar el bosque. Armado con solo una linterna, se adentró en la oscuridad. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un llanto lejano, un sonido que lo hizo detenerse en seco. El frío le recorrió la espalda mientras seguía la voz. De repente, vio una figura blanca entre los árboles. Era la Sayona, su rostro cubierto y sus ojos llenos de tristeza y furia. Pedro sintió que su corazón se detenía. Intentó regresar corriendo, pero las sombras del bosque parecían atraparlo. Cuando finalmente logró regresar al campamento, sus amigos notaron que estaba pálido y tembloroso. «La he visto», murmuró, mientras sus amigos se burlaban de su miedo. Pero esa noche, el llanto de la Sayona resonó entre los árboles y la risa se convirtió en silencio. Al día siguiente, Pedro comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, la Sayona lo llamaba, implorándole que regresara al bosque. Asustado, intentó convencer a sus amigos de que abandonaran el lugar, pero ellos se negaron. La noche siguiente, el grupo decidió hacer una fogata más grande y seguir contando historias. Sin embargo, el ambiente se tornó cada vez más pesado y la tensión creció entre ellos. Una de las chicas del grupo, Clara, se atrevió a desafiar la leyenda. «No hay nada de que tener miedo. Las leyendas son solo eso, historias para asustar a los niños», proclamó, riendo. Pero cuando la noche cayó, el llanto se volvió más intenso. Aterrorizados, comenzaron a escuchar pasos entre los árboles, como si alguien se acercara a ellos.
Fue entonces cuando Clara, en un acto de valentía, decidió adentrarse en el bosque, desafiando a la Sayona. Si realmente existe, que venga a mí, gritó, mientras se adentraba en la oscuridad. Sus amigos, horrorizados, intentaron detenerla, pero era demasiado tarde. Clara desapareció entre las sombras y el silencio se apoderó del lugar. Desesperados, sus amigos comenzaron a buscarla, llamando su nombre en medio de la oscuridad. Sin embargo, cada grito resonaba en el vacío. Tras horas de búsqueda, encontraron a Clara, pero algo había cambiado. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de terror. No la desafíen, susurró. Ella está en todas partes. Está buscando venganza. Esa noche, el grupo decidió marcharse, pero no sin antes pasar por el pueblo para hablar con los ancianos, quienes conocían bien la leyenda de la Sayona. Les contaron que muchas almas habían sido atrapadas en el bosque y que la ira de la Sayona era eterna. Aquellos que la desafiaban o traicionaban a su pareja nunca volvían. Se decía que, con cada nuevo encuentro, la Sayona se volvía más poderosa. Al regresar a casa, Pedro comenzó a sentir la presión de la Sayona. Sus pesadillas se hicieron más intensas y su vida se convirtió en un ciclo de terror. No podía dormir, siempre sintiendo que alguien lo observaba. En la escuela, sus compañeros notaron su inquietud y los rumores comenzaron a circular. A medida que el tiempo pasaba, los amigos de Pedro se alejaron, temerosos de que la maldición de la Sayona lo siguiera. Una noche, Pedro decidió regresar al bosque, decidido a enfrentar su miedo. Al llegar, la atmósfera era opresiva y el viento susurraba su nombre. Caminó por el sendero, sintiendo el frío helado a su alrededor. Entonces, la vio. La Sayona estaba allí, con su rostro cubierto y una mirada penetrante. Ella lo miró fijamente y, de repente, escuchó susurros de voces familiares, que lo llamaban. Pedro, paralizado por el miedo, sintió que su corazón latía con fuerza. La Sayona se acercó, y con cada paso, el frío aumentaba. Tú no me has traicionado, dijo, su voz resonando como un eco de dolor. Pero has desafiado a aquellos que han sufrido. Debes pagar por tu curiosidad. En ese momento, Pedro comprendió que no podía escapar. La Sayona levantó su mano, y él sintió un profundo dolor en el pecho. En un instante, su vida pasó ante sus ojos, los momentos de alegría, tristeza y amor se mezclaron en una tormenta de recuerdos. Sin embargo, todo terminó con un grito desgarrador, mientras la Sayona reclamaba su alma. Al amanecer, los amigos de Pedro, preocupados por su ausencia, decidieron regresar al bosque en su búsqueda. Pero al llegar, solo encontraron su linterna en el suelo, iluminando la oscuridad. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo, y se decía que la Sayona había cobrado otra víctima. La leyenda continuó creciendo, y la figura de la Sayona se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a traicionar o desafiar el amor. La historia de María y Juan se transformó en un símbolo de lo que puede ocurrir cuando los celos y el dolor se apoderan de los corazones. Las noches en el bosque nunca volvieron a ser las mismas, y cada luna llena, el llanto de la Sayona resonaba entre los árboles, recordando a todos que, en el amor, la traición puede tener consecuencias mortales. Así que, la próxima vez que escuches una historia sobre la Sayona, recuerda, el amor puede ser poderoso, pero también destructivo. Y si alguna vez te encuentras en un bosque oscuro, escucha con atención. Las leyendas pueden ser más reales de lo que imaginas.